Bienvenidos chicos de sociales a una nueva clase virtual. Continuando con el taller de escritura dentro de los géneros periodísticos, en esta oportunidad les presento la entrevista. Vamos a empezar describiendo cuáles son los objetivos de la entrevista, que podemos decir rápidamente que son tres. El primero, conseguir información o producir un texto con información proporcionada por una boca autorizada respecto a un tema específico. Un segundo objetivo, revelar las ideas de alguna persona en particular sobre asuntos de su especialidad. Y en tercer lugar, podemos tener como objetivo requerir la impresión o el análisis personal acerca de algunos sucesos, uno o más sucesos de actualidad. La entrevista es un diálogo periodístico entre el que demanda la información y el entrevistado. A fin de cuentas, no es una charla entre amigos o una charla de bar, aunque muchas veces busquemos que se genere esa apariencia o esa estética para lograr un mejor producto final. Jorge Alperín define a la entrevista como el fascinante reino de la pregunta, la repregunta y la interrogación. La entrevista se basa en la capacidad, en la habilidad, en la creatividad del entrevistador para obtener la información que verdaderamente está buscando. Por supuesto que la entrevista tiene que tener posteriormente un soporte donde poder darla a conocer. Esto puede ser escrito, puede ser auditivo o puede ser audiovisual. Pensemos no en el papel, pensemos más allá. Vamos a hablar en términos de redes, pensemos en podcast para Spotify, pensemos en videos para Instagram, pensemos en videos para YouTube, etc. Seguramente te estarás preguntando cómo se selecciona a un entrevistado. Tiene que cumplir al menos uno o más de estos requisitos. Tiene que tener información importante o relevante, tiene que ser famoso o un personaje curioso, puede representar algo, un movimiento, una causa, un símbolo sobre algo. Puede estar ligado a una noticia de actualidad o puede ser clave en un determinado momento sobre el tratamiento de alguna información. Puede ser portador de un saber valioso. Puede ser... Se acabó, me voy de aquí. Puede haber sido que haya sido testigo de algo, un robo, un crimen, un ilícito, algo asombroso que pocas personas lo vieron. Puede ser por el valor de sus ideas o el valor de sus descubrimientos. Pensemos tal vez en un científico, en un filósofo. O, siempre hacemos esta salvedad en esta materia, puede ser porque compró la entrevista. Siempre del entrevistado lo que buscamos al fin y al cabo es la información, que como ya dijimos y mencionamos en la clase anterior, es la materia prima del periodismo. Pero también tenemos que tener en cuenta a otro personaje clave en este circuito de comunicación, que es el lector, que es al fin y al cabo el que va a consumir la entrevista. Tenemos que pensar en el lector, tenemos que visualizar al lector, tenemos que pensar a quién le vamos a hablar cuando produzcamos la entrevista en cualquier formato. ¿Qué tipo de lector? ¿Qué desea saber? ¿Qué ignora? ¿Cuánto puede procesar de lo que va a decir el entrevistado? ¿Cuánto le interesa? ¿Y desde qué ángulo se va a abordar el tema? Respecto al formato de la entrevista, es muy similar al de la noticia. Tiene que tener una volanta, tiene que tener un título, tiene que tener una bajada. Pero vamos a ver, y se los voy a poner en ejemplos, tres tipos distintos de entrevista. El primero es una transcripción literal de lo que se dijo. Se pone la pregunta, se pone la respuesta. Pero no es lo que verdaderamente buscamos.
Podemos tener, como les voy a poner en un ejemplo, un desarrollo en el que se va mezclando las palabras del redactor con lo que va diciendo el entrevistado de forma dinámica, o podemos tener también un género híbrido que se va mezclando el relato de la situación, del entorno, del contexto, de la actualidad, y se va mechando con las preguntas que fue contestando el entrevistado. Ante esto, podemos decir que es muy importante estar bien preparado. ¿Por qué? Porque la entrevista requiere una preparación por parte del entrevistador. Previamente a realizar la entrevista, debemos investigar sobre el entrevistado, sobre sus últimas declaraciones, sobre el tema que vamos a abordar. Hay que tener una cintura para tal vez pasearse de ser necesario por muchos aspectos del tema. Y por supuesto, las últimas noticias, qué es lo que está saliendo en los últimos días o en el último momento acerca del tema. En este momento, por ejemplo, si vamos a charlar o a entrevistar con un infectólogo, tenemos que tener los datos acerca de lo que es la pandemia del coronavirus bien actualizada. Además de investigar, tenemos que elaborar una estrategia a la hora de entrevistar, con no más de 2 o 3 ejes temáticos. Y por supuesto, previamente también preparar un cuestionario o preguntas guías que van a determinar cuál es el ritmo, cuál es la atención, cuál es el ambiente de la entrevista, pero esto no quiere decir dejar de ser dinámicos o flexibles en pos de enriquecer al fin y al cabo el producto final. Algunas recomendaciones finales para lograr una buena entrevista que yo les pueda transmitir a ustedes es que debemos evitar lo estereotipado, esas entrevistas aburridas, innecesarias y de preguntas-respuestas que encontramos en todo internet, en todos los diarios. Tenemos que ofrecer algo distinto para que verdaderamente nuestra entrevista como concepto, como género periodístico, capte al lector, le guste. Otra recomendación es que en términos de charla, en términos de diálogo periodístico, hay que dejar hablar y escuchar verdaderamente al entrevistado. No hay que estar pensando en la próxima pregunta que le voy a hacer, no hay que estar pensando en lo que comí hoy o en lo que voy a comer anoche. Hay que estar escuchando muy atentamente al entrevistado porque es la oportunidad que nosotros tenemos para algo muy importante, que es la repregunta. Capaz que entrevistando a un artista, a un músico o algo más de color o del ambiente cultural no es tan necesario, pero si se nos da la oportunidad de entrevistar a un político o a alguien que está en tela de juicio por alguno de sus hechos, es muy importante a buscar ese detalle que le puede hacer pisar el palito para nosotros conseguir una buena declaración y al fin y al cabo una buena información. El entrevistado debe estar atento porque nosotros tenemos que repreguntar todo lo que sea necesario. Si fue ambiguo en lo que dijo, si no fue claro en lo que dijo, si no respondió bien la pregunta, nosotros tenemos el deber de repreguntar todo lo que creamos necesario durante la entrevista. Y finalmente, hay que saber guiar esta charla, guiar a veces discusión que tenemos en buenos términos con el entrevistado, pero tenemos que plantear el diálogo con naturalidad y sin forzarlo. Más cuando se piensa que la entrevista va a estar apuntada a alguna plataforma o algún soporte audiovisual o auditivo. Esto de plantear las charlas de forma amena es muy bueno porque va a cautivar a la persona que nos esté consumiendo como audiencia. Esto fue todo la entrevista. Van a tener los apuntes de esta clase virtual en Lazos. Y nada más, cuídense, respeten la cuarentena.